Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal, Ana? Gracias por sumarse. Mira, justo hablando de sumar. Hoy les cuento que no va a estar con nosotros Ale, porque bueno, estaba un poco complicada, ya igual se va a sumar el viernes próximo, pero bueno, hoy vamos a estar trabajando nosotros solos. Cuéntenme algo, coméntenme de ustedes, cómo están. Si vienen teniendo una clínica complicada o cómo están viviendo desde donde están ustedes, donde está su consultorio, cómo están viviendo la pandemia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola. Pilar. Gracias. Si pueden, cuéntenme algo. Ponchos y ponchitos, Gaby. Hola. Atendiendo online, Ana. Re bien, qué bueno. ¿Y cómo se sienten atendiendo online? Nora. Luis. Es una experiencia nueva para muchos estar. Hola, consultas, hola. Es una experiencia nueva, pero hermosa trabajar. En septiembre ya Ana va a retomar, qué bueno. Sí, aquí en Argentina hay muchas, hay mucha disparidad, para los que nos ven desde afuera, hay mucha disparidad entre capital y en algunos otros lugares. Entonces, ahí seguimos atendiendo online, sí. Sí, yo voy a seguir atendiendo online, en principio, todo lo que pueda. Con las medidas, ya viendo pacientes presenciales y algunos virtual. Erika, qué bueno. Bienvenida, Meli. Erika, tal vez puedas, no sé, tal vez contarnos si notas alguna diferencia, ¿no? Qué bueno, esto de en atención online va muy bien, qué bueno. Vane Carpat, ahí está. Natalia, Nancy. Pilar dice, también seguiré online. Ethel, gracias. José, gracias por sumarse. Con las medidas atendiendo presencial. Vanessa dice, Vanessa Acosta, yo en Córdoba atendiendo las dos modalidades, presencial y online. Ahí está. Hola, bienvenidos. María Julita, sí, hablamos nosotras. Hablentes. Vamos a ver cuáles son las cuestiones que se van dando a posteriori, ¿no? Cuando volvamos a lo presencial, por lo menos en el caso de los que no hemos vuelto. Lo de atender online muestra la capacidad de creación de analistas y pacientes. Sí, totalmente, Nora, sí. A pesar de todo, como otras veces de la vida. Sí, es cierto, acá van contando, para los que algunos de ustedes tal vez están pudiendo leer, Sabrina también desde Córdoba. Qué bueno, muchas gracias por tus palabras en cuanto a nosotros, tratando siempre, felicitas, y Silvina, tratando siempre de sumar desde lo técnico, ¿sí? Porque de técnica es de lo que menos se habla y es lo que vincula la clínica y la teoría. Así que si yo los puedo ayudar, bienvenidos, esto es lo que nos gusta, ¿no? Algunos pacientes prefieren presencial, pero virtualmente los pacientes que prefieren esa modalidad se fijan la hora y el día, pero sobre todo el mismo lugar ha funcionado, dice Erika. Sí, esto es tal cual, es tal cual. Y ahí ustedes están viendo la
a ver, vamos a ser académicos en relación a esto, la pulsión escópica, cómo funciona si el sustrato visual de la videollamada, en caso que vinieran haciendo videollamada, alcanzaba, o si algo del cuerpo alcanzaba para hacer presencia, ¿sí? A eso me refiero, o si en realidad lo que sucede es que la pulsión escópica necesita tomarse del sustrato material del cuerpo, ¿sí? De la consistencia del cuerpo, en cuyo caso ahí sí necesitan lo presencial. Nora, gracias. Estos vivos acompañan y enriquecen. Muchas gracias. En los pacientes no se escucha la demanda de lo presencial, dice Pilar Urdapilleta. Sí, hay algunos que están muy bien así. Yo creo que vamos a ver a lo largo de los años, porque creo que esto vamos a tener que verlo a lo largo de los años, los efectos que haya producido en cada uno de los aparatos psíquicos de cada uno de nosotros, ¿no? El aislamiento. Sí, porque la satisfacción de las pulsiones se da en la regresión, en el caso del aislamiento, ¿sí? Entonces, esa satisfacción digamos, pregenital a nivel de la regresión, ¿sí? Hay que ver que de la afuera, y en este punto sí existe un adentro y un afuera, que de la afuera puede servir como lazo para que el sujeto pueda volver a causarse en aquellos, sobre todo, donde el aislamiento les ha funcionado a veces para trabajar incluso mejor o anudarse simbólicamente de un modo que a veces lo presencial les hacía de obstáculo. Bueno, si les parece, vamos a empezar a trabajar hoy acerca de la madre. La madre es un concepto esencial en psicoanálisis, pero es de los que se dan por sabidos. Pensamos en la madre, en la función materna, en la posición femenina, pero en general tendemos a dar por sentado que todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando se habla de la función paterna, todos estamos de acuerdo, o más o menos de acuerdo, en de qué se trata, ¿no? Como la función de separación entre el niño y la madre. Pero, ¿cuál es esa función materna que tiene que estar allí? Entonces, hoy vamos a trabajar para algo muy clínico, que tiene que ver con hacer caer el prejuicio de que la madre es, bueno, esa frase que aquí por lo menos en Argentina se dice mucho, madre hay una sola, ¿no? Que madre hay una sola, que es la biológica y que es mujer. Mujer en el sentido de anatómicamente nacida como mujer, ¿sí? Me parece importante esto porque muchas veces la dirección de la cura varía si el analista está prefijado a ubicar que la madre es la madre biológica. Y esto provoca sistemáticamente, si esto se sostiene, sin poder ver otras funciones en juego a lo largo de la historia, puede producir en el sujeto, en el paciente, cierta dificultad para elaborar el duelo por esa madre que en definitiva no ha funcionado como tal, ¿sí? Entonces hay que poder elaborar el duelo, ¿sí? Pero con la persona que efectivamente corresponde, ¿sí? Esto especialmente viene del lado de los analistas que tal vez algunos de ustedes estén trabajando o les haya ocurrido tener pacientes adoptados, ¿sí? Esto que es tal vez básico para un analista que está trabajando en adopciones, no es necesariamente tomado por los analistas que estamos trabajando con pacientes neuróticos, ¿no? Al modo, podríamos decir, tradicional. Entonces lo que sucede es que damos por sentado que en la relación madre-hijo, entre el hijo, hija y la madre biológica, ¿sí? Esa relación es necesariamente la relación
sobre la que hablamos cuando hablamos de función materna. Y no necesariamente es así. De hecho, el niño, para que esa mujer funcione, mujer anatómicamente nacida mujer, estoy hablando, ahora se los voy a ir aclarando, después vamos a trabajar acerca de la posición femenina, ¿sí? Estamos hablando de posición femenina, pero digamos, respecto de esa mujer biológica, digamos, que lleva adelante ese embarazo, si no es adoptada por el niño, porque la adopción es elegir que esa mujer es la propia madre, ¿sí? Esto no necesariamente pasa, ¿sí? Entonces, es muy importante ubicar quién ha ocupado el lugar de la función materna en la historia del sujeto. Por ejemplo, a ver, les puedo mínimamente, digamos como viñeta, un paciente, que hay un punto en que él viene de varios análisis y viene como en algún punto siempre girando alrededor de la misma cuestión, ¿no? Y sus padres, personas que uno diría desde la descripción muy activas, muy, digamos, viajaban, llevaban a los chicos, pero en el cotidiano, cuando uno entra a historizar, ¿sí?, allí no hay función materna. Esa madre biológica no ha hecho función materna con el sujeto. Ese paciente costó porque en realidad el discurso social como maquinaria discursiva, ¿sí? Lo social es una máquina discursiva, ¿sí? Como lo es la economía, como es la política, como bueno, tantas cosas, y como puede convertirse el psicoanálisis, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Lo social dice, ¿no?, que madre es esa. Y entonces él quedaba en un punto siempre dando vueltas acerca de que esa madre que no le dio, que no le hizo, que no lo acompañó, que, digamos, en una melancolización, ¿sí?, que no tiene límite. Porque esa madre no es que, a ver, esa mujer que ha funcionado socialmente y biológicamente como la madre, no ha funcionado en cuanto a función materna, ¿sí? Entonces, me importa que allí costó ubicar quién era la persona que lo incluyó en su deseo, porque esta es la función materna, que incluya al sujeto en su deseo y que lo invista libidinalmente, ¿sí? Esa persona que hace eso, por ejemplo, lo podemos ver no solamente en la preparación de los alimentos, en el cuidado de las cuestiones, sino ¿cuál es la persona que se preocupaba por nuestro paciente? Nuestra, digamos, ¿no? El varón, mujer. ¿Quién se preocupaba por él o ella? ¿Quién se ocupaba de, tenías que dar un examen, ¿cómo te fue? ¿O qué pasó con lo que me contaste el otro día? ¿Cómo te fue con tu amigo, con tu amiga? ¿Quién va siguiendo a ese paciente, a esa persona a lo largo de su vida? Esa persona hace función materna. En ese punto hay algo muy importante, que también es ubicar y despejar algunas, en el sentido de la confusión que hay por momentos, ¿no?, entre que si es mujer y si es varón, ¿sí?, como anatómicamente nacidos varón y mujer, ¿no? Hay pacientes que han sido criados por una pareja que anatómicamente es del mismo sexo, a ver si me permiten, digamos, explicarlo así claramente, en donde las funciones están claramente diferenciadas. Entonces, lo que importa en la constitución del aparato psíquico, en la constitución subjetiva de un niño, es que haya dos operaciones: función materna, es decir, aquel que toma al niño en su deseo, ¿sí?, la función materna, y la función paterna, que es la que ubica el punto de expulsión hacia la exogamia, el decir no podés quedarte en
digamos, en este lugar, adentro, con nosotros, es necesario que salgas, ¿sí? Ese interjuego entre la función materna y la función paterna es lo que va a producir, en relación a la ley como terceridad, ¿sí?, la constitución subjetiva, como tal. En eso, digamos, en esa cuestión neurótica, ¿sí?, que es necesario que se dé, estamos hablando entonces de que no se trata de que sea una mujer, anatómicamente nacida mujer, la que produce la función materna. También estamos diciendo que es importante que diferenciarlo de lo biológico, ¿sí? Y también esto de que hay una sola, ¿sí? Porque también lo que ocurre es que el sujeto necesita esa función, ¿sí? Y a veces no todo, y en relación a esto que en otros vivos hemos hablado del todo, no todo puede depender de una única experiencia, ¿sí? Entonces hay una madre que funciona en el sentido de función materna, ¿sí?, madre corporizada, como decíamos, por un hombre o por una mujer, pero esa función necesita ser duelada en algún momento, ¿sí? El sujeto necesita hacer duelo de esa función, pero no quedar a la espera de hacer duelo por otra que no ha funcionado, ¿sí? Esta es la primera cuestión que me importa, digamos, decirles, ¿sí? La otra es muchas veces la confusión que hay entre esto de la mujer, ¿sí?, nacida anatómicamente mujer, y la posición femenina, ¿sí? Esa es una confusión también, porque si ustedes leen Freud cuidadosamente, van a encontrar que si bien, por supuesto, él fue un hombre nacido en el siglo XIX y tenía las limitaciones de un hombre del siglo XIX, más adelante, a lo largo de su obra, él va trabajando, ¿sí?, y va poniendo el acento en el punto de la pasividad o de la actividad, ¿sí? Y cuando trabaja el Edipo, ¿sí?, la cuestión ahí de esa dualidad, así como hablamos en términos de función materna, función paterna, en el Edipo, cuando Freud dice el sujeto ubicado pasivamente respecto de uno o respecto de otro, o activamente, ¿sí?, y habla de la ambivalencia afectiva, ¿sí? Es muy importante ubicar esta cuestión porque muchas veces se confunde, de nuevo, se hace un deslizamiento hacia que necesariamente se trataría de mujeres, ¿sí?, que la madre sería una mujer. Y aquí me parece esencial señalar la diferencia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ubicar en el nudo Borromeo, ¿sí?, cómo se articula, ¿sí?, este lugar, ¿sí?, que en un aspecto es simbólico, con lo que es la posición femenina, que a veces se le dice goce femenino. Yo no estoy muy de acuerdo en relación a eso, a ese modo de pensar, pero lo trataremos especialmente en otro vivo. Pero pasar de la cuestión edípica a la cuestión en lo real, la mujer en lo real, implica otra cosa más. ¿Vieron cuando Lacan dice la mujer no existe? Cuando dice, por ejemplo, no existe relación sexual porque no hay proporción, ¿sí?, y dice el hombre está ordenado a lo fálico, la mujer al goce femenino. Si uno piensa en esos términos, que no está mal, pero digo, hay que ver de qué está hablando cuando dice eso. Si uno lo lee como la mujer no existe y confunde que eso se trata de una mujer, anatómicamente nacida mujer, piensa, pero entonces, como se dice, no hay la mujer, hay mujeres,
¿No sería una falta de respeto pensar que los hombres son todos iguales? ¿No sería, digamos, fácilmente confundir pensar que entonces los hombres sí, al estar ordenados al goce fálico, se trata de un modelo, podríamos decir así, ¿sí? Y las mujeres no? Me parece que en esta cuestión se juega el todo del análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen, por ejemplo, les voy a mostrar aquí en el nudo Borromeo, a ver si se ve bien. Ahí está. Ustedes me dicen ahí si lo ven bien. ¿Sí? Aquí ustedes tienen lo imaginario. ¿Sí? En lo imaginario, la cuestión de la madre pasa por la constitución, digamos, ilusoria, ¿sí?, del estadio del espejo, la completud, ¿sí? His Majesty the Baby, dice, perfecto, ahí veo que están viendo. Y esto implica la constitución del niño como prolongación de esa madre, ¿sí?, que puede verse por momentos en algo de mucho amor, de una continuidad amorosa e ilusoria de unidad, y por momentos en la polarización agresiva, ¿sí? Esto estamos hablando de lo imaginario. Ahora bien, si nosotros trabajamos en lo simbólico, recuerden que acá yo creo que ustedes lo ven al revés, porque son donde se ve las fallas de lo imaginario, ¿no?, que lo imaginario y lo real es distinto. Bueno, si vamos a lo simbólico, ¿sí?, ahí, por ejemplo, Lacan dice en el seminario 17, el papel de la madre es el deseo de la madre, ¿no? Entonces aquí tenemos el Edipo, ¿sí?, la sujeción del sujeto al deseo de la madre, la ecuación que produce la significación fálica, donde el niño pasa, digamos, de creer ser el falo a querer tenerlo, ¿sí? Entonces esa madre, por ejemplo, si allí la madre ha tenido una relación a su padre por la cual está sujeta a la ley de su padre y no a una ley caprichosa, si esa madre siente, digamos, que un hijo es una prolongación de alguna manera, ¿no?, una metáfora fálica, ¿sí?, de sí misma y de su padre y así, ¿sí?, eso puede pasar, por ejemplo, que una mujer tapone, ¿no?, quiera taponar su falta con un hijo, ¿sí?, o también puede ocurrir que si la madre dice, bueno, no, en realidad yo tengo que vivir mi vida y no importan tanto los hijos, ese hijo queda desinvestido. Pero allí estamos hablando solamente de lo simbólico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en lo real? Y aquí es donde el nudo Borromeo de la madre se une, se conecta, así, el registro de lo real del nudo Borromeo de la madre conecta con el registro simbólico, es decir, ella hace al Edipo de la generación posterior, ¿sí? Y entonces ese nudo Borromeo del hijo en lo simbólico, ¿sí?, la va a leer lo real de ella como marca simbólica en el hijo. ¿Comprenden? Me importa mucho que, digamos, por lo menos que se vayan haciendo la idea, porque de esto no se habla, y es el encadenamiento generacional, ¿sí? Ahora bien, si estamos en lo real de una mujer, ¿sí?, y estamos hablando nuevamente no de una mujer nacida anatómicamente mujer, sino de lo que puede ser un hombre, ¿sí?, en posición femenina, ¿sí? Bien, si estamos aquí, a ver, vamos de nuevo, aquí, ¿sí?, estamos en lo que ustedes recuerdan que trabajábamos hace unas semanas atrás, aquí se los muestro así.
Cuando decíamos en la mujer, ¿sí?, en la posición femenina, para ser estrictos con Freud, ¿sí?, ubicamos que esa nada inicial que después en lo simbólico se torna un agujero, la castración, todo lo que ustedes pueden haber visto a lo largo de toda su carrera y que podrán estudiar con muchísima gente, ¿sí?, pero es en lo simbólico, ¿sí?, esa nada original que no estaba inscripta, ¿sí?, que es como comienza todo, ¿sí?, en esa nada no inscripta se produce lo que en el seminario 19 Peirce llama el potencial. Es decir, en lo femenino, en la posición femenina, en lo real, estamos hablando de una nada ligada a la fundación, a fundar un potencial que es, por un lado, imposible de decir, por otro lado, algo que no cesa de no escribirse, pero que no toma al niño. No se trata de tomar a un niño, que sería la parte simbólica. En lo real, ese goce, dice Lacan, se basta a sí mismo. Es un punto en el cual esa madre, ¿sí?, se satisface en la producción misma de su mismo agujero, podríamos decir, ¿sí? Yo sé que parece muy complejo. Gracias, Sabrina, es la pregunta por el libro, pero bueno, tomé el ejemplo del libro porque justamente elegí ese nudo Borromeo para ponerlo en el libro, justamente para poder trabajar estas cuestiones. Entonces, eso, en esa madre, absolutamente irreconocible, porque es la madre que tal vez a veces uno ve en la filmación de cuando era niño y dice, ay, así era mi madre, esto le gustaba, de esto se reía. Eso que es imposible de decir, es tomado ese registro de lo real por el registro simbólico del hijo y lee, ¿sí?, en la madre y decodifica desde sí. Por eso lo real está perdido. Lo real es lo que no cesa de no escribirse. Me importa mucho que estos conceptos los tengan en cuenta para tomar la dirección de la cura, para poder abrir en el sujeto, poner palabra sobre palabra. Es decir, que a veces esa que se llama madre no ha funcionado como madre. Pero si ese sujeto se volvió neurótico es porque alguien sí funcionó como madre. Y respecto de esa persona hay que legitimarla en el lugar de función materna. Bueno, por hoy dejamos acá. Les agradezco muchísimo haberme acompañado. Espero haber sido clara porque hubo momentos en que quiero contarles como muchas cosas y cuando está Ale siempre me dice, ojo con esto, así que no estando Ale, salvo allí como viéndonos, pero imposible de frenarme, espero que se haya entendido lo que les quise contar. En niños trabajo mucho, dice, consulta, ¿sí?, con los 3 tiempos del Edipo que enlaza con esta posición. Es exactamente eso. Muchas gracias por acompañarme hoy y bueno, y seguimos la semana que viene, esta vez con Ale. Nos vemos. Chao.